Pues bienvenidos a esta sesión número 9, 10, 9, ¿no? 9. Pero ya parecen 10, ¿verdad? Lo que me estás diciendo. Sale. Entonces, pues creo que nos vamos a ir rápido hoy porque, o sea, pronto, no rápido, porque me hacen muchas bolas estas cosas y me toma mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo calcular las cosas. Ya no me acuerdo que hicimos la composición de epis extremos. Es epi. Esta sí la hicimos. Esta nos daba como consecuencia que algo así era igual a algo así. Cuando las cosas existen. Creo que la otra que hicimos fue esta. ¿Sí? Sale. Y entonces esto nos llevó a estabilidad. Y distributividad. Que era la siguiente sección. Y entonces nos regresamos a donde estábamos, donde R es una categoría con límites finitos. Sale, y el L es el lenguaje extendido. Y estábamos trabajando en esta cosa, ¿no? L infinito omega. Y entonces, pues básicamente lo que necesitamos es estabilidad y distributividad. No estoy seguro sobre distributividad. Necesitamos estabilidad para que las cosas se comporten adecuadamente bajo producto fibrado. Entonces, hay muchas que se comportan claramente bien con producto fibrado, como son intersecciones, igualadores, todas esas cosas. Los que no se comportan bien, pues son los que involucran de alguna manera, pues colímites, ¿no? El existe, los supremos, estas cosas, pues estas cosas hay que pedirles más para que se comporten bien con producto fibrado. Sale. Y entonces pues tenemos que definir lo que tenemos que definir. Entonces F es un epi extremo estable. Pues sí hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Si digamos que F va de X en Y, entonces para no importa que G me agarre aquí, y estoy poniendo los dominios como no son, ¿verdad? De X en Y, este será X', este será Y', este será F', esto será H. Entonces F es un epiestable, sí, para todo producto fibrado así. F' es epiestable extremo, es un epi extremo, perdón. ¿Sale? Entonces la segunda dice que yo tengo esa configuración con un subobjeto de X, entonces esta cosa
es estable. Sí, el que tengo que usar aquí para construirlo, este es estable. ¿Está claro? Sale. Entonces, la observación es que esta cosa es estable, sí, solo sí, para cualquier producto fibrado. Sale, entonces tenemos... Ajá, ¿cuál es mi nomenclatura? Mi F va Y, aquí está G, este es H, este se llama F'. Para cualquier producto fibrado se tiene que si hago G a la menos 1 de existe H de A, esto es lo mismo que no. Tengo un subobjeto de X, el existe F de A me lo manda aquí, y de aquí lo jalo para acá, tiene que ser lo mismo que hacer H a la menos 1 de A, y luego a ese hacerle el existe de F'. ¿No? ¿A todo el mundo le queda claro que esto debe ser el caso para los estables? Como me hacen bolas estas cosas, me cuesta más trabajo juzgar si esto es difícil para los demás o no. Y cuando haces estas preguntas así al aire y nadie te contesta, esto te reasegura tu autoconfianza en la evaluación de los demás. O sea, ¿lo hacemos? Eso. Va. Sale. Sale, ahí está. Entonces, tenemos nuestro producto fibrado y entonces aquí tenemos A. Y entonces para hacer existe F de A lo que necesito es uno de estos epis extremos y hacer eso. Y entonces a ese le tengo para calcular G a la menos 1 de existe F de A, le tengo que calcular ese producto fibrado. ¿Sí? Del otro lado lo que tenemos es A por aquí, y entonces lo que tengo que calcular es su producto fibrado y esto me va a dar H a la menos 1 de A, y luego tengo que hacer esto así. ¿Sí? Entonces, este producto fibrado me induce a alguien aquí
Y ya, eso es todo, ¿no? ¿Qué más necesitas decir? Todo rectángulo, el de abajo con el de atrás es un producto fibrado. Eso quiere decir que el de enfrente, que ya sabíamos que era producto fibrado, es producto fibrado. Y con la tapa, pues es lo mismo que el de atrás, es un producto fibrado. Entonces este de arriba es un producto fibrado. Eso quiere decir que este es H a la menos 1 de A. Y estoy haciendo el producto fibrado de este. Entonces este va a ser estable, me va a dar la igualdad, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Si este es estable, entonces cuando haga su producto fibrado me va a dar una cosa que es un epi estable. Eso quiere decir que este es lo mismo que existe F' de, porque este es estable. ¿Sí? Si me da la igualdad de los subobjetos, quiere decir que cuando calculo el existe de H a la menos 1, tengo un epi aquí que me va a dar ese producto fibrado y me dice que ese es estable. ¿Sí? Sale. Entonces, esto lo vamos a usar muchas veces. Entonces, que el existe sea estable es lo mismo que me da eso. Sale. El 3 es, supongamos que esta cosa existe. ¿Sale? Y entonces es estable si para toda g de x' en x, el supremo de g a la menos 1 de los a's existe y es igual a g a la menos 1 de hacer el supremo de los a's. ¿Sale? La 4 ya se lo imaginarán, es una cosa así. Y el 5 es que si tengo una fórmula, y tal que la interpretación de phi sobre x existe, con x las variables, exactamente las variables libres que aparecen en phi, entonces phi es estable si todo lo utilizado para construir la interpretación es estable. ¿Está claro?
Sale. Entonces, pues lo que necesitamos es demostrar que estas cosas que son estables pues se comportan bien con productos fibrados en lo que queremos, que son las interpretaciones del lenguaje, bla, 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 ¿no? Entonces, tomamos x igual a una sucesión de variables, y va a ser igual a una otra sucesión de variables. Suponemos que x está metido en y, en el sentido de que todas las variables que aparecen en x aparecen en algún lugar en y. ¿Sale? Y x vamos a definirlo como el tipo, ¿no? Entonces, cada xy es de tipo xy, cada yj es de tipo yj, entonces x va a ser x1 cruz xn, y esto lo vamos a extender a otras variables, ¿sale? Y entonces le vamos a llamar p de esta cosa en esta cosa a la proyección. Pues determinada por esta, ¿no? ¿Sí? Sale. Entonces la proposición lo que dice es que phi estable con variables libres en x agarramos una phi que es estable y sus variables libres están en x. Entonces la interpretación sobre y de phi debe ser p a la menos 1 sale, pero y aquí es donde me empiezo a hacer bolas. Yo creo que lo que quiere decir es que esto se vale en la interpretación canónica, ¿no? O sea, porque phi estable quiere decir que estamos construyendo todas las cosas establemente en R. Para demostrar algo así sobre una estructura arbitraria, pues tendríamos que decir que las cosas que necesito para construir la interpretación de phi en M son estables o algo por el estilo. Y entonces esto lo que debe querer decirnos es que la interpretación de y en phi es p a la menos 1 de la interpretación de phi, pero en x. Sale. Y lo único que dice en la demostración es la demostración es una fácil inducción sobre la complejidad de phi.
Lo cual se traduce al español como, pues igual vale la pena que observemos porque esto es cierto, ¿no? Sale. Lo primero que necesitamos hacer, pues es hacer esto. El primer paso sobre la complejidad de phi, pues es hacer esto para las atómicas. Entonces, las atómicas, pues tienen que ver con, por ejemplo, T1 igual a T2, con lo cual lo que tenemos que hacer es ligar las interpretaciones de los términos en términos de las variables X con la correspondiente interpretación de los términos con respecto a la lista Y. ¿Sale? Entonces comenzamos con la afirmación es para cualquier T de tipo A con variables libres en X y con aquellas cosas de allá, ¿no? Entonces, Y es una lista más larga de variables, todas diferentes, y contiene a todas las de X. ¿Sale? Se tiene que pues si hago la interpretación de T con respecto a X, esto debe ser un morfismo que va a terminar en el tipo de T y va a empezar en X1 cruz XN. Aquí debo tener Y1 cruz YN. Aquí hago, perdón, YK, tengo K, esta es la proyección de allá. Y aquí debo tener T en términos de Y, y esto debe conmutar. ¿Creemos que esto es cierto o tenemos que decir algo al respecto? Esta es una fácil inducción sobre la complejidad del término T. Entonces, pues la primera que tengo que hacer es si T es una XY, ¿no? La interpretación entonces sería la yésima proyección ¿sí? Y luego aquí tengo Y1 cruz YK, entonces todas estas variables son diferentes, las Y son diferentes, aquí tengo mi proyección, entonces esta pues va a ser la interpretación de X en el lugar, quién sabe cuál, debe ser la interpretación de una YJ que debe ser la proyección J, que claramente corresponde a la proyección en la cual lo estoy mandando y esto conmuta. Para mi paso inductivo, pues lo que tengo que hacer es interpretar una bola de términos en términos de la lista, con respecto a la lista X. Esto debe acabar en una cosa que se ve así, y entonces compongo con F en una A, y esto debe ser pues la interpretación de F en términos de T1 TR en términos de la lista con respecto a la lista X. Aquí pongo mi proyección, aquí pongo Y1 cruz YK. Mi hipótesis de inducción me dice que esto deben ser las interpretaciones de los TIs con respecto a Y, y esto es, por supuesto, la interpretación de F de T1 hasta TR con respecto a la lista Y. Sale. Entonces esto nos dice que esto sucede
para todos los términos y acabamos. Sale. Entonces ahora lo que queremos hacer pues es eso de allá que me dice que si phi es estable con variables libres en X, entonces sucede eso. Entonces empezamos con fórmulas atómicas. Sale, empezamos T1 y T2 del mismo tipo A. Entonces todas las variables que aparecen en T1 y T2 están en X y por lo tanto en Y. Y entonces queremos la fórmula T1 igual a T2 en términos de la lista X y en términos de la lista Y. Entonces tomamos X1 hasta Xn, interpretamos T1 en términos de la lista X y esto va a acabar en A. Interpretamos T2 en términos de la lista X, que también acaba en A, y entonces la interpretación, el subobjeto T1 igual a T2 con respecto a la lista, pues es el igualador de estas dos cosas. Agarro Y1, cruz hasta YK, agarro mi proyección, y aquí agarro T1 con respecto a Y, T2 con respecto a Y, agarro mi producto fibrado y entonces la de abajo es un igualador, ¿no? ¿Sí? Agarro una X, el morfismo aquí que me saque esos dos iguales, entonces de aquí hasta acá me saca aquellos dos iguales, este es el igualador, me sale una de aquí a acá, que hasta aquí conmutan, existe una única de aquí a acá que me hace conmutar este y este. Pero unicidad no es un problema porque este es un mono, entonces ya me quedo lo que debe ser. O sea que este producto fibrado es T1 en términos de Y. O sea, mi otro tipo de fórmula atómica es agarrar R metido en A1 cruz AR y agarrarme términos correspondientes y tengo que hacer la interpretación de esto en X, la lista X, y esto que hace, pues, como se calcula es, agarramos el producto de X1 hasta Xn, hacemos la interpretación de cada uno de los términos con respecto a la lista, voy a acabar en A1 cruz AR. La interpretación de R es esa. La interpretación de R con respecto a la lista es este producto fibrado. Y pues ya necesito decir más. Por hipótesis, no, por cómo se interpretan los términos, sabemos que esto es los TIs pero interpretados en Y. Y sabemos que la interpretación de R en términos de la lista de allá arriba es agarrar la R correspondiente y sacarle su producto fibrado, que claramente puedo hacer así, en dos pedazos. ¿Sale? El ínfimo se sigue de la misma manera porque básicamente son productos fibrados que se comportan bien con más productos fibrados, y todas las demás pues las ilustramos con existe, ¿no? Entonces tenemos suponemos
que existe zeta phi es estable y que el resultado es verdadero para phi. No, por supuesto podemos suponer que z no aparece ni en x ni en la lista y, porque, bueno, no aparece en la lista y entonces lo que sabemos es quién es la interpretación de phi en términos de mi lista y no me importa, igual me queda el orden al revés de las variables, me vale que eso, ¿no? Entonces lo que tenemos que calcular es la interpretación de existe z de phi en términos de y. ¿Sale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues necesito digamos que mi z es de tipo z. Me iba a poner la hipótesis y luego cómo hago eso, no me importa. Sale. Entonces tengo que hacer mi proyección ahí. Calcular mi phi en términos de z y y. Pues hacerle que es el existe y esto que será pi prima. Existe pi prima de la interpretación de phi en términos de z y es exactamente lo mismo que la interpretación de existe z tal que phi en términos de y. ¿Sale? Y entonces ¿cuál es mi hipótesis de inducción? Perdón, mi hipótesis sobre phi es que si calculo phi en términos de z y y, esto está metido en z cruz y1 hasta yk. Este lo obtengo de proyectar en x1 hasta xn y calcular, aquí tengo z cruz p, ¿no? Porque z no aparece en la lista, entonces la que me queda hasta allá pues es z cruz p, ¿no? Y entonces aquí tengo que interpretar phi con términos de z y y, y entonces esto es un producto fibrado. ¿Sale? Esta es parte de lo que estamos haciendo recursivamente, ¿no? Entonces phi ya fue estable y el resultado es cierto para phi y queremos hacer que el resultado sea cierto para existe z phi. Y eso es lo de allá. Sale. Y entonces lo que observamos es que sí, fue chistoso. Pi prima pues aquí ponemos P
Y aquí ponemos Z cruz X1 hasta XN. Y aquí ponemos la proyección correspondiente. Y aquí ponemos Z cruz P. Esto claramente es un producto fibrado. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para hacer lo que queremos hacer, que es interpretar existe Z de phi en términos de la lista Y. Existe phi en términos de la lista Y. Según estos cálculos más recientes, existe pi' de phi en términos de la lista Y. Esto es, existe pi' y phi, ZY, ¿no? Que era el existe, se lo quito, se lo tengo que poner se lo tengo que restituir de regreso, pero phi en términos de la lista ZY es, por hipótesis, ¿dónde está? Z cruz P a la menos 1 de la interpretación de phi en términos de ZX. Sí, pues el cuadrado producto fibrado de allá. Sale. Este cuadrado es un producto fibrado y mi fórmula es estable. Existe Z phi, es estable. Eso quiere decir que esto debe darme... ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo para arriba y para allá. Me tiene que dar existe pi, p a la menos 1. Esto debe ser p a la menos 1 de existe pi de phi en términos de ZX. ¿Sí? Pero esto es p a la menos 1 de la interpretación de existe Z phi en términos de X, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Sale, me faltan los subs, pues, pero se hace todo igual, ¿no? La misma idea. Sale, supongo que esto completa la fácil inducción sobre la complejidad de las fórmulas del resultado. Excelente. Sale. ¿Dónde voy? Ya no sé dónde voy. Sale, ahora tenemos una T de tipo de X, donde X es una variable. Sale, y entonces nunca se decidieron si lo iban a denotar así o lo iban a denotar así. Con lo cual, pues seguiré la costumbre según el capítulo en el que estemos. Es el resultado de sustituir a T, que es del tipo correcto, en todas las apariciones libres de X, con todo lo que esto quiere decir con respecto a las fórmulas, ¿no? Entonces nos toca el lema de sustitución.
¿Sale? El lema de sustitución dice que cuando la fórmula es estable, la sustitución funciona como debe funcionar. Y esto es esto es un problema de computación, ¿verdad? Esto de la sustitución de las variables y bla, 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 es re fácil hacerlo así, pero es re difícil hacerlo en una computadora, ¿verdad? Porque se vuelve una pesadilla. ¿Sale? Entonces, el lema de sustitución agarra una phi que es estable, agarra una t que no tiene x, ¿sale? Y una y sin x, pero con todas las libres en phi de haber sustituido t por x. ¿Sale? En estas condiciones existe sale. Entonces mi producto fibrado tiene que ver con poner mis dos listas, ¿sale? Y solo poner una de mis listas, ¿verdad? Porque al sustituir, como t no tiene x, al sustituir t en x, pues ha desaparecido misteriosamente x, ¿sabe? Y entonces mi fórmula phi tiene x y y, entonces hago mi interpretación y entonces la interpretación de haber sustituido x por t en y, que es una cosa que entra aquí, se obtiene como el producto fibrado de haber puesto la interpretación de t aquí como primera morfismo que entra en x y la identidad en y como segundo morfismo, y esto resulta ser un producto fibrado. Todos aquellos preocupados con la lógica dicen, pues claro, así es como debe funcionar sustitución, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Ah? Pues hacemos una fácil inducción sobre la complejidad de phi. Entonces, a ver, supongamos que phi es T1 igual a T2. ¿Sale? Y esto por supuesto nos va a llevar más atrás porque entonces vamos a tener que hacer algo con cómo se interpretan los términos cuando les sustituyo otros términos en términos de las listas correspondientes. Entonces agarremos phi como T1 igual a T2 con todas estas cosas y entonces lo que necesito es interpretar en x cruz y tengo que hacer debo hacer la interpretación de T1 en la lista XY, la interpretación de T2 en la lista XY. Digamos que cada uno de ellos, los dos son de tipo A, entonces esto debe acabar en A.
Y entonces la interpretación de T1 igual a T2 en términos de XY es este igualador de aquellos dos morfismos. ¿Sale? Entonces tengo Y aquí. Aquí pongo esta a esta. Esto es muy importante porque me voy a ahorrar mucho gis. A esta le llamaremos G invariablemente. ¿Va? Entonces aquí pongo G, que es la interpretación de T en la coordenada X y la identidad en Y. Y pues ruego que tengamos suertecita y que esto sea agarrar T2, sustituir T por X e interpretarlo en Y. Con un poco más de suertecita, el otro es T1 de sustituir T por X en términos de Y. ¿Te parece gracioso? Ok. Va. Es un diagrama como este y eso quiere decir que ya que logremos hacerlo de allá, ya vamos a poder hacer la interpretación en Y de T1 con X sustituido por T igual a T2 con T sustituido, X sustituido por T en términos de Y como el correspondiente producto fibrado. Sale. Entonces lo que tenemos que hacer es demostrar para acabar con la primera subparte de la fácil inducción sobre la complejidad de phi, tenemos que demostrar que si tengo T1, digamos, y lo interpreto en términos de XY y acabo en A, y aquí pongo G, que es la interpretación de un término T en Y en la primera coordenada y la identidad en la segunda, que viene de Y. Esto me va a dar T1 de sustituir X por T en Y. ¿Ya todo el mundo vio que esto es claro? A mí me hacen muchas bolas estas cosas. Entonces, hagamos una fácil inducción sobre la complejidad de T1. ¿Sale? Entonces empezamos con T1, es Z. Y observamos, no observamos nada. Sí, observamos que hay dos casos. El caso 1 y el caso 2. El caso 1 es que T1 sea X y el caso 2 es que Z ni siquiera sea de ese tipo. Sale. Si T1 es X, esto es muy fácil, ¿no? Si T1 es X, esta es la clase, el objeto del cual es, que es el tipo de X, y esto es la proyección. ¿Sale?
Si esto es X, sustituir T por X da T. ¡Qué maravilla! Sale. Y entonces tengo la proyección compuesto de algo que en su primera coordenada tiene a T en Y, que es lo que da de este lado cuando pongo X y sustituyo X por T en la lista Y, este conmuta. Sale. A veces una pipa solo es una pipa, no es tan... Sale. Si Z no es X, todos los términos de T aparecen en Y, entonces Z lo que tiene que ser es una YJ, y cuando Z es una YJ, esto es trivial. Porque lo que estamos haciendo es proyectar sobre YJ. Aquí estamos sustituyendo algo que no tiene sustitución, entonces me da la correspondiente proyección. Y aquí me olvido del término T y acá me da la identidad de este conmuta. Sale. Y la otra parte, cuando mi término es T1 es f de... Chin, no puedo usar T's, ¿verdad? Cosa más horrible. Sí. Tengo todos estos términos. Mi hipótesis de inducción dice que todos estos términos satisfacen esta clase de cosa. Entonces, cuando voy a interpretar esta cosa, pues me va a quedar, si los términos son de los tipos A1 hasta acá, las T's primas, pues tengo que empezar con ¿qué estoy haciendo? Y aquí lo que tengo que poner son las interpretaciones de estas cosas en XY sobre las I's, y luego para sacar la interpretación de esta con respecto a esta lista de variables, lo que tengo que hacer es componer con el morfismo que acaba en A, y entonces pasa lo mismo que antes, ¿verdad? Hasta aquí ya conmutan por hipótesis sobre las T's, y acá me da la interpretación con respecto a la lista Y, acá ya me dio la interpretación con respecto a la lista. Sale. Y entonces eso completa que este es un producto fibrado para la interpretación de T1 igual a T de la fórmula T1 igual a T2 en términos de las correspondientes listas Y y XY con la sustitución del término. Sí, ¿no? Acá abajo ya salen sustituidos por la hipótesis sobre... Sale. Entonces, fórmulas atómicas, otra vez las... me faltan las otras fórmulas atómicas, pero las fórmulas atómicas de la forma... T1 hasta TK, pues otra vez son inmediatas porque se interpretan como producto fibrado y luego necesito otro producto fibrado. ¿Sí? Mi hipótesis es que cada una de estas, cuando la interpreto con respecto a XY, este es un morfismo
No, esto ya lo demostramos, ¿verdad? Lo que estamos suponiendo es nada. Agarro esta, interpreto cada uno de ellos con respecto a XY sobre Y, voy a dar a 1 cruz. Acá agarro mi interpretación canónica de R, hago mi producto fibrado, esto me va a dar la interpretación de esa fórmula atómica en términos de la lista XY por definición. ¿Sale? Agarro Y y pongo G, que ya borré, no, que es esta, es el término T interpretado en Y en la primera pata, la identidad del otro lado, y entonces pongo G. Cuando compongo estos, ¿qué me da? Pues es TI, cuando sustituyo X por T, lo interpreto en Y. La R de T1 hasta TK interpretada en Y es hacer el producto fibrado de aquella, que es esta descomposición. La hago en 2 pedazos, ya acabé. Los sims salen fácil porque son, ¿no? Y entonces ejemplifiquemos con existe Z tal que psi. Sin pérdida de generalidad, Z no aparece en ningún lado, ¿va? Y entonces ¿qué? Pues entonces hacemos lo que hay que hacer y calculamos lo que hay que calcular. O sea, entonces suponemos que agarro Y, pongo G, que es la interpretación de T en la primera pata para llegar a X, cruz la identidad en el segundo pedazo, que son las Y's, esa es mi G, y le agregamos una Z, ¿quién cree que eso es un corchete cuadrado? ¿Quién cree que lo que tiene Y arriba es un vector, una rayita de vector? Yo tampoco. Le agregamos una Z. Como Z no aparece en ningún lado, entonces básicamente mi hipótesis de inducción dice que si agarro psi y lo interpreto en CXY. Perdón, gracias. G, que si agarro esto y lo interpreto en ZXY, esto es psi de hacer T sobre gracias. Luego me hago bolas y ya no sé qué variables van dónde, y con que me digan la primera letra de lo que sigue ya me empiezo a entender otra vez. Esto en ZY, ¿no? O sea, mi hipótesis es que eso es un producto fibrado, ¿va? Y entonces lo que tengo que hacer, por supuesto, es agarrar Z, cruz Y, hacer la proyección en Y, poner G,
y poner mi correspondiente proyección. Y esto es un producto fibrado. Ahora sí ya borré G. ¿Sabe? Entonces lo que queremos calcular es, existe Z tal que psi de X sustituido por T en términos de la lista Y. Esto es igual a el existe de pi prima de psi es que aquí no, como Z no aparece, aquí las dos son la misma, ¿no? O sea, eso es lo mismo que eso. ¿Sí? Entonces, esto es, y existe pi prima de esta cosa interpretado en ZY. Esa cosa interpretada en ZY es Z cruz G a la menos 1 de psi interpretado en ZXY. ¿Está bien? Violeta. Es este cuadrado, producto fibrado. Sí, yo también me le quedo viendo así al pizarrón como tarado. Sale. Este es un producto fibrado y estamos haciendo jalar para atrás, empujar con el existe. Entonces esto es lo mismo que empujar con el existe. Y hacer G a la menos 1. Y esto es lo mismo que hacer G a la menos 1 de psi A. Existe Z psi en términos de XY. ¿Clarísimo? ¿Sabe? Los demás me creen que se hacen más o menos igual. Usamos que era estable, ¿verdad? Para hacer esto. ¿Dónde voy? Si existe phi es estable, entonces phi secuente existe x phi, eso es válido en R, supongo.
Y me creen, ¿verdad? O sea, agarramos Y, agarramos X cruz Y, y entonces tenemos la interpretación de phi en términos de XY, la interpretación de phi donde sustituyo t por x es y, es un producto fibrado. Aquí lo que tengo que hacer es proyectar sobre la lista Y, hacer el epimono, el epiextremal mono, y lo que me queda aquí es la interpretación de phi de existe x phi en términos de la lista Y. G tiene como segunda pata la identidad, quiere decir que esto me da 1. Mi diagrama conmuta, esta cosa es menor o igual que esa cosa. ¿Está bien? Sale, tomemos pi con n variables y x igual a x1 hasta xn, exactamente las variables que aparecen en fin. Entonces tenemos T1 del tipo de x1 hasta Tk, Tn de tipo xn, y suponemos que P con todas las variables libres sin x, pero con todas las variables pues no son libres y son términos en T1 hasta Tn. Entonces tenemos un producto fibrado ¿sale? Un producto fibrado lo que hace es me interpreta las T's, los jalamos, entonces tengo Y, que es donde aparecen todas las variables de T1 hasta Tn y no hasta X. Tenemos X1 hasta Xn. Aquí ponemos T1 en términos de Y hasta Tn en términos de Y. Aquí ponemos phi y hacemos su producto fibrado, y por supuesto lo que debemos obtener es
¿Sí está bien? Perdón, hasta... Yo no sé cuál quiero hacer. Me la voy a quedar viendo a mi hoja y me va a quedar trabado. Interpreto esa. Agarramos x1 hasta xn. Cruz mi lista y. Supongo que diga por ahí que es estable. Estable, ¿verdad? Tienen que ser para que me salga esto. Sale. Entonces... de aquí a aquí pongo la interpretación de T1. Pero tendría que empezar en X2, ¿no? De aquí hasta acá pongo la interpretación de T1 en términos de Y. Y acá pongo puras identidades, ¿va? Y entonces, ¿qué me va a dar aquí? ¿Sí? ¿Sabe? Nos faltan algunos detallitos para llegar a correctud. ¿Cómo vamos de tiempo? 6:22. Sale. Entonces no llegaremos a correctud. Ay, esto quedó muy feo. Oh, Dios. Agarramos un subconjunto, un objeto de X y una F. ¿Sale? Suponemos que esta es estable. Y tomamos B metido en Y. Entonces, existe f de f a la menos 1 de b y a es igual a b y existe f de a. Y el 2 pues la consecuencia escrita en términos de las fórmulas correspondientes en el lenguaje extendido de XY, que es esto, sucede si, solo si
B de X y existe Y con A XY es válida en R si esta cosa es estable. O sea, lo que uno dice es esta cosa existe y se calcula así, porque lo que existe es lo de aquel lado. Este es regular, este es pero estable. Epi, extremal, extremo, estable. No sé qué quiere hacer. Esta cosa es menor o igual que un C. Sí, es lo mismo que F a la menos 1 de B es y A es menor o igual que F a la menos 1 de C, ¿no? ¿Y eso en qué me ayuda? ¿Quién sabe? ¿No buscas consigo mismo para conmutar una imagen universal con el que existe? Ajá, o sea... No sé, es como lo que se me ocurre para usar la estabilidad de que existe. Va, a ver, pero tenemos una fórmula para este, ¿no? Entonces tenemos B y existe F de A. Eso. Gracias. B y existe F de A es menor o igual que C. Pues es que sí sabemos que el existe, ajá, eso. Entonces, de A en el existe de F, A es algo que vive en Y. Desde A, a ver. Pues ahí está, ¿verdad? No sé para qué lo vuelvo a pintar. No piensa que volverlo a pintar y volverlo a pintar y volverlo a pintar le va a traer una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? B metido aquí. Era tan fácil hace hora y media. Esto debe ser B y existe F de A, ¿no?
No lo apunté y no tiene más contenido esta hoja. O sea que lo podemos pensar y seguimos la siguiente vez. Es que existe ya ese estado, ¿no? Entonces, el que entra en B último existe y arriba no es F a lo menos uno de... No, más bien, el de arriba, eso es existe F de... No, perdón, o sea, ese morfismo que también tiene que ser un epiextremo, ese es, existe, existe por lo menos uno de... Esto debería ser... No sé, demos por terminado esta. Gracias. Este es estable. ¿Cómo que cuando es estable? Podemos poner que es un irregular. Pues tiene una base y por lo tanto es estable. Ese es estado. Luego B es una cosa que viene aquí. Entonces B, y existe F de A, es algo que sí existe, y es este producto fibrado. ¿Está bien? Le sacamos el producto fibrado de B. Esta es A, intersección entre la relación de B, es este producto fibrado. Aunque vengo de hecho con exactamente muy consistente, ¿no? Entonces este es un producto fibrado porque es la intersección, este es un producto fibrado porque es el cálculo de la imagen inversa, y abajo es un producto fibrado que existe aquí. Esta con esta es un producto fibrado, entonces la de acá con esta es un producto fibrado, la de abajo es un producto fibrado, quiere decir que este es un producto fibrado. Este es un producto fibrado. Eso quiere decir que esto sería así, ¿no? Por lo tanto, existe F, ya. ¿Sí?